pequeña. ¿Saben por qué? Porque yo no soy psiquiatra, no es mi intención. Esta clase se genera en la cátedra porque lo que queremos es básicamente que ustedes hagan un diagnóstico precoz, ¿no? Y sobre todo prevención, porque el adolescente tiene, pues, ¿se acuerdan ustedes las características que son esperadas, que le hace proclive, pues, a sufrir depresión? Dejar nomás de ser niño ya los entristece a algunos, ¿no? Y tienen una autoestima tan lábil que rápidamente pueden hacer depresión ante cualquier fracaso. Entonces, es un grupo etario proclive a hacer depresión. Vuelvo a repetir, yo no soy médica psiquiatra, yo no intento hacer esas clases magistrales del CIE-10, no, 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 no. Yo lo que quiero es que lo tengamos presente, esta enfermedad, y la intención de la cátedra es que hagamos prevención y en todo caso detección precoz. Ok. Esta clase siempre comienza con un caso clínico típico, ¿no? Porque ustedes ya están preparados para esto. Carlos tiene 17 años, es un varón que va al centro de salud donde están ustedes, donde están haciendo sus serums, ¿no? Y les dice que está con insomnio, cansancio en la mañana, ha bajado su rendimiento y está desanimado. No es una palabra que usan con frecuencia. Ellos generalmente dicen, estoy medio bajotoneada, doctora, ¿no? Desanimado, desganada, ¿no? Pero sobre todo dicen, tengo bajones, dicen los adolescentes en su terminología más común. Relata que tiene pocos amigos, lo cual también ya nos está diciendo que tiene de repente algún problema más, porque ya hemos hablado nosotros la importancia de la socialización del adolescente. Consume alcohol ocasional, tiene 17 años, no nos llama la atención, pero sí tuvo una embriaguez importante a los 15, ¿no? Esto sí es importante. No nos preocupa tanto como médicos que consumas alcohol ocasional, ¿no? Pero sí nos es importante si es que en algún momento ha perdido el control de la cantidad de licor que ha tomado hasta tener una embriaguez mayor. Tuvo una novia, ¿no? Que ha terminado hace poco, lo que lo relaciona con el comienzo de sus síntomas. Déjenme decirles que en mi consulta he tenido justo algo semejante la semana pasada. Una adolescente de 15 que tuvo un enamorado de 6 meses, terminan porque ambos quieren ser médicos, 15 añitos, cuarto, quinto de secundaria, y habían bajado su rendimiento. Entonces la mamá me hace la consulta porque la ve triste. Y yo le digo, pero por favor, si ha terminado un noviazgo como este caso, es esperado que esté triste, ¿no? Pero acá hay más historia en este caso de Carlos. Sus padres se separan cuando tiene 13 años en relación a peleas hasta violencia, ¿no? La madre ha tenido que trabajar de forma intensa para sostener a él y a su hermano. Una madre que también es muy frecuente. Hoy día también he tenido una mamá que viene a la consulta con su adolescente y me comentaba eso. El papá falleció en un accidente y ella se ha tenido que dedicar a trabajar muy fuerte con ausentismos para sacar adelante a sus hijos, ¿no? Su padre, que está separado, ha formado una nueva pareja, una nueva relación y tiene muy escasa contacto con nuestros pacientes, con Carlos, ¿no? Él estudia ingeniería en computación, ¿no? Está en el primer año, ha perdido casi todos los cursos y lo achaca a estas molestias. Al tratar de estudiar, no se concentra. Él quisiera haber estudiado teatro, pero su papá se opuso. Esto también es bien frecuente, colegas, ¿no? Los padres, o eres ingeniero, o eres abogado, o eres médico, para que tengan cierto estatus. Entonces, artes, no le dan a veces el crédito y frustran a estos adolescentes y al final pasa lo que estamos viendo, ¿no? Que repiten casi todos los cursos.
van a disculparme que siempre que hago estas clases recuerdo mis casos, pero tengo justo 2 pacientes que han triqueado, se llama, ¿no? Han triqueado en la católica y han perdido toda la inversión, ¿no? Porque ellos no querían estar ahí, lo que quieren hacer es comunicaciones, uno de ellos, y el otro quería, en todo caso, una carrera de artes, ¿no? Bueno, estos padres, su padre no le dejó, se opuso, diciéndole que si lo hacía, no le iba a financiar esos estudios. Como vemos, es un caso típico de un adolescente de 17 que tiene varios puntos que nos van a preocupar, ¿no? Desde el cuadro clínico, que está muy bien escrito en las primeras líneas de la sintomatología, como los antecedentes importantes. En este caso clínico, que ya nos está hablando de tristeza, tenemos situaciones que siempre hay que buscar, colegas, que pueden estar eh, actuando como factores desencadenantes. Por ejemplo, yo más que desencadenante creo que es un factor de riesgo, que ya lo hemos hablado, la separación de los padres, sobre todo porque es un padre que se pone con muy poco contacto con mis pacientes y una madre ausente por trabajo, ¿no? La violencia en la familia, ya mañana vamos a hablar cómo esta violencia eh, afecta al adolescente. Estudiar algo que él no quería o que no estaba preparado, ¿no? Estos casos que les decía yo de la católica, hoy, ojo que son hijos de médicos, ¿ah? Me acuerdo el último que estoy viendo, es hijo de médico con una enfermera del Rebagliati. Y el colega, el papá, termina secundaria y ingresa a la PUC, que es tan fácil ahora a veces por estar en quinto, no se dan un examen. El chiquito triquea en todos los cursos, autores, no sé si, yo estudié un tiempo en la católica, perdón la infidencia, pero conozco el sistema, ¿no? Uno lleva en el primer ciclo matemáticas básica 1, MB2, MB3, química, física y una sola letra. Él triqueó en toditos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto uno conoce a su hijo y sus capacidades, ¿no? Este chico no era buen alumno, ¿no? Entonces la verdad ya era, como le decía yo a mi paciente, era una muerte anunciada, porque si no te iba bien en la secundaria, entrar a una universidad tan exigente, iba a pasar lo que ha pasado, ¿no? Y a los padres también, ¿no? Abordar a los padres, a la enfermera, que está también triste por la inversión, no solamente de tiempo, sino también económica, ¿no? Porque estos chicos salen de colegios a veces hijo de médico de muy caros, entonces se ha invertido bastante dinero. Terminar la relación con la novia también, obviamente, es un factor desencadenante. Una relación con el papá conflictiva, porque obvio, no se entienden, él quiere teatro, el papá quiere que sea ingeniero, un padre autoritario, dominante, ya hemos hablado de las familias, que tanto permiten o no permiten al adolescente ser, y una figura materna ausente. Todo esto ha hecho pues que Carlos, nuestro paciente, presente depresión. Si uno tuviera que hablar con los padres, que es el factor más importante en toda esta historia, y ustedes lo citan, una de las cosas que tienen que ver es cómo interactúan. Ahora, no va a ser fácil citar al papá de Carlos ni a la mamá, pero créanme que si ustedes enfocan que Carlos está pasando una depresión y que esta puede tener un desencadenante grave, los padres pueden venir y ustedes tienen que observar estas cosas, cómo interactúan, qué alianzas hay entre ellas, qué triangulaciones, cómo manejan las normas, los límites y las jerarquías. La reunión familiar es gravitante en la depresión, ¿no? Porque como vamos a ver, el factor puede ser endógeno, pero también puede ser externo. Vamos a hablar entonces un poquito de la depresión del adolescente, sobre todo con esta introducción de un caso tan común como que lo van a ver en su práctica diaria, en su práctica cuando sean médicos generales en serums, van a ver estos casos. ¿Cuál es la prevalencia?
¿Qué tan frecuente es? En América Latina, colegas, el trastorno mental es más o menos el 12.7% a 15%, pero la mitad de ellos debutan en la adolescencia, debutan a los 14 años aproximadamente. Pero lamentablemente la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. Esta es una pena, ¿no? Yo siempre que hablo con mi médico psiquiatra que trabaja conmigo en mi equipo, ¿no? Le digo, no sé por qué hay tanta parsimonia en ir al psiquiatra. A mí me cuesta, colegas, mucho que los padres acepten que su hijo tiene un problema mental, ¿no? Y hay que hacer pues todo como le ponía el sábado a mi psiquiatra, que es mi amigo, mi colega de promoción, le digo, tengo que hacer toda una dramatización, ¿no? Para que el padre diga ya, bueno, pues lo llevaré al psiquiatra que la doctora me está presentando, ¿no? Pero en la mitad de los casos no se detectan, mucho menos se tratan. En el Perú, el trastorno mental llega al 20.7% en adultos y en adolescentes y niños al 21%. No es poco, ¿eh? Pero el más frecuente de ese trastorno mental es la depresión, a la cabeza la depresión. Hay algunos problemas de conducta en el niño y niña que le puede llevar a este trastorno, ¿no? En las condiciones de salud que inciden en la salud mental de los niños y adolescentes es el embarazo, ¿no? Y eso lo hemos hablado también, ¿no? Las causas de depresión puede ser el embarazo adolescente, obviamente, porque es poco aceptado, poco planificado, y se le viene pues un montón de efectos al adolescente de rechazo, ¿no? Y de pérdidas, ¿no? Una enfermedad crónica, ¿no? Dolorosa, terminal, una insuficiencia renal crónica, una diabetes. Esas enfermedades, un lupus, que son crónicas, agotan al paciente, agotan a la madre, al padre y terminan deprimiendo a toda la familia. O los trastornos alimenticios también que son tan frecuentes en la adolescencia. En el fondo, colegas, a veces de una anorexia nerviosa, de una bulimia, lo que hay es depresión no tratada. La depresión no manejada, ay, doctores, perdón, lleva a suicidio, lo sabemos, ¿no? El suicidio es una de las 3 causas más frecuentes de muerte en la adolescente, a pesar de ser prevenible. Una depresión no diagnosticada nos va a llevar a suicidio. Y en el adolescente, como hemos hablado y vamos a volver a repetir, ¿no? Pasa al acto, es una persona que no tiene el freno del lóbulo prefrontal, es inmediatista, es sumamente pasa al acto. Estos pacientes suelen llegar al suicidio con facilidad. En América Latina es 6.1 por 100.000 y la depresión y la ansiedad tienen mayor valor en años de vida perdidos por discapacidad. Si ustedes se acuerdan que yo les he dado una clase que se llama por curso de vida y esto tiene que ver con esto, ¿no? Si uno no diagnostica, colegas, una depresión lo más temprano posible, ¿no? Lo más temprano posible, en la adolescencia, lo más temprano, este chico va a llegar pues a la juventud, a la adultez deprimido y cuánta discapacidad va a tener. Hoy día, antes de atenderlos a ustedes, he tenido un paciente que la mamá me llama por teléfono para una consulta recomendada, etcétera, 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 porque el muchachito no socializa, no quiere, está desmotivado para los estudios. Entonces le digo, señora, de repente está deprimido y me contesta, sí, doctora, porque hay problemas en la casa, no sé cuánto. Yo lo veo así desde sexto grado. Imagine, ahora tiene 16, está en cuarto de secundaria. ¿Cuántos años perdidos? Yo recién voy a comenzar a hacer probablemente un diagnóstico y veremos ante qué estamos. Pero, ¿qué les quiero decir? Son años perdidos para ellos,
para el adolescente como para su familia. Recuperar, hacer el diagnóstico, tratamiento y que vuelva a enlazarse a la vida, a su curso, ya vamos a tener una pérdida. Recuperarle, pero son años de vida perdidos. ¿Cuál es la finalidad de esta clase? Es contribuir a sus tomas de decisiones clínicas de ustedes. No los estoy motivando a que traten depresión, les estoy motivando a que tomen una decisión clínica y sepan qué acciones hay de prevención y qué criterios clínicos para su diagnóstico. ¿Y cuál sería la estrategia de intervención para una atención oportuna e integral de la depresión que se presenta en adolescentes? Eso es la finalidad de esta clase. A la toma de decisiones, ¿no? A decir, este caso debe pasarse inmediatamente, este caso lo puede ver la psicóloga, este caso lo puedo yo acompañar, es parte de su adolescencia o está deprimido. Esa toma de decisiones quiero que lo hagan porque es muy frecuente. Ya hemos visto en las láminas anteriores que más de la mitad de los casos no tienen diagnóstico y mucho menos tratamiento. Detección precoz, un cuidado integral que ya también les he hablado en el primer momento que nos conocimos en la cátedra en crecimiento y desarrollo, que es cuidar integralmente al adolescente, a la familia y a su comunidad y saber derivar cuándo, cómo, dónde, a quién, ¿no? O quedarme con el paciente porque simplemente está pasando como este caso de mi adolescente que ha terminado con el novio de 6 meses, que ya les digo que quiere ser médica, que es una tristeza esperada, ¿no? Había terminado el viernes, creo, y me consultan el lunes en la tarde. Por favor, mamá, hay que esperar el duelo normal de cualquier persona. Entonces, esas cosas que parecen sencillas para usted y para mí, para los padres a veces es complicado. La depresión, sabemos que es un trastorno mental, está caracterizado por un humor depresivo, pero ya les digo, en adolescente más que hablar de humor depresivo está bajotoneado, doctora, me siento, tengo puros bajones, dicen ellos, ¿no? Tal vez también un poco de desmotivación, o sea, no tengo ganas de hacer nada, no quieren ya salir a los deportes, paran encerrados, ¿no? Pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, ¿no? También usted les puede preguntar, ¿te divierte lo mismo que antes? Te va a decir que no, ¿no? Hay cansancio, fatiga, la calidad de vida y las dificultades en su entorno familiar y social es los que también van a detectar y van a sufrir, ¿no? Entonces, es una enfermedad caracterizada básicamente por una desmotivación y una anedonia. En adolescentes, como lo van a ver más tarde, una característica que nos desconcierta a todos de la depresión es la irritabilidad. Se vuelven sumamente irritables, intolerantes, hasta agresivos. Pero doctora, usted ha dicho que eso es parte de ser, sí es parte, pero esto es demasiado ya, ¿no? Se vuelven, o sea, la mamá dice, sí, ahora está muy irritable y les digo, el adolescente también te dice, sí, estoy más renegón, ¿no? Está más, o sea, ya sale del común, ¿no? Sale del común. La depresión no tiene una etiología conocida, se ha demostrado una naturaleza biológica con carga hereditaria. Muy importante, colegas, que pregunten antecedentes familiares. Y ya lo vamos a ver después por qué. Porque generalmente nos da pronóstico de la enfermedad de nuestro paciente. Si bien hay evidencia de alteraciones de neurotransmisores cerebrales, como la serotonina, porque ustedes me dirán, doctora, cuando la paciente toma, ¿no?, inhibidores de la recaptación de serotonina, mejoran, por lo tanto, no es determinante que todos tengan este factor como la causa de su depresión. Hay evidencia, pero no está determinado que esa es exactamente la causa, ¿no? Causa-efecto. Pero también existen como factores internos esto de los neurotransmisores, pero también existen factores externos que los acabamos de mencionar. Un quiebre de las emociones, ya sea maltrato persistente, que mañana lo vamos a ver, el abuso sexual, la pérdida de un ser querido,
Pero es normal que también nosotros tengamos tristeza si tenemos una pérdida, ¿no? Lo que va a determinar si estamos ante una depresión es el tiempo y la profundidad, por decir algo así, de la depresión, de la intensidad, ¿no? De la intensidad. La fisiopatología no hay una definición clara de la situación. En las últimas décadas se ha prestado una importante atención al estudio biológico, como les digo, por la presencia de un patrón distintivo de síntomas y signos, se altera el sueño, el insomnio, el apetito, la disminución de la libido. Entonces, como que hay algo clínico que podríamos, metabólico, que nos podría estar diciendo que esa es la causa de la depresión, ¿no? Que sugieren que puede ser debido a una alteración de la corteza prefrontal, el diencéfalo y del sistema límbico. Y la respuesta también, como le mencioné, en tanto a tratamientos somáticos tales como los antidepresivos, ¿no? Oiga, pero si mejora con una inhibidor de la recaptación, entonces quiere decir que le falta serotonina, etcétera, etcétera. No, no es tan fácil. Si bien hay una respuesta, por ahí están los indicadores, pero no está demostrado. Así como las observaciones de que la depresión puede ser inducida por medicamentos, estos son los elementos que están tratando de explicar la fisiopatología de la depresión en general, ¿no? Yo les estoy trabajando hoy día la depresión en adolescentes, ¿no? Una de cada 5 personas sufrirá depresión en algún momento de su vida y acá en nuestro país el 12% aproximadamente lo sufre. Es un aproximado porque cuando uno busca estadísticas, la única que hemos encontrado es del Noguchi del año 2002, ¿no? Y es en público en general, ¿no? Ni siquiera es en población pediátrica, ¿no? Y en las últimas líneas, como ven, clasifica la depresión según las regiones y en Lima estamos en un 18.2%, en la Sierra 16% y en la Selva 21%. Ahí podemos quedarnos discutiendo largo rato por qué, ¿no? Y como siempre hemos dicho, doctores, en adolescencia sobre todo, no solamente depende de una edad, depende del medio en el cual estás, en el que vives, las carencias, la cosmovisión de ese sistema, ¿no? No nos olvidemos esta parte, el 15% de las personas que sufren tristeza, depresión, intentan el suicidio. No es poquito. Y como les digo a los padres, cuando ya se pasó, ya no hay vuelta atrás, ni de la muerte, ni del daño a veces, ¿no? A veces quedan pacientes con secuelas muy graves, ¿no? Para toda la familia, ¿no? No es desconocido que aquel que toma lejía, pues después tiene una esofagitis cáustica y tiene un pronóstico reservado, o aquel que tuvo un momento de hipoxia cerebral, etcétera, ¿no? Entonces, lo mejor es la prevención, estar alertos, ¿no? ¿Qué factores de riesgo asociados tenemos? Como hemos dicho, la cultura, el género. En esto yo me imagino que ya lo han conversado mucho en las clases de psiquiatría. Sabemos que las mujeres intentan muchas veces, pero el varón es más determinante, ¿no? Pero la depresión está frecuente en ambos sexos, colegas. Pero cuando uno a veces entrevista a adolescente, es tanto el mandato que tienen los varones de no demostrar tristeza porque el hombre es fuerte y la tristeza parecería ser una señal de debilidad que muchas veces lo ocultan, ¿no? Muchas veces lo ocultan. Salió de mi consulta, estoy ahorita en el hospital, un paciente adolescente de 16 años llorando porque la mamá lloraba, etcétera, 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 y le pregunto después a solas, ¿lloras con facilidad? Me dice, no, no, pero te he visto llorar. No, 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 yo no lloro, doctora, yo no lloro, doctora. Es así, ese es el mandato de los parámetros de lo que es ser hombre, ¿no? De los perfiles, los mandatos sociales de qué significa ser hombre, ¿no? Entonces el hombre no llora, el hombre no es débil, el hombre no se deprime, no tiene tristeza. Estilos de vida, obviamente, también esto hemos hablado mucho en la primera clase, las familias funcionales versus la disfuncionalidad. La familia es un
el primer soporte para el adolescente. Es un eje importantísimo. Y se los he dicho muchas veces en todo el largo de mi trabajo. Siempre la familia para mí ha sido el factor o que le conduce al riesgo, a la conducta, o que lo protege. Más que el ambiente, más que los amigos, más que la novia, es la familia. La familia tiene un gran poder de protección, como también de generar riesgo, ¿no? Y los factores hereditarios, existe mayor riesgo. Siempre pregunten, doctores, antecedentes familiares de depresión en la familia. Y se van a quedar asombrados de la... Sí, doctora, la tía, la prima se suicidó, el otro, que la cantidad de tristeza o depresión que no ha sido a veces reportada, ¿no? Ya solamente lo cuentan cuando ya se suicidó, sí, la prima se suicidó, la tía intentó, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el cuadro clínico en general? La tristeza, ¿no? El desgano, la anedonia, la ansiedad no manejada. Yo sé que ustedes saben que esa ansiedad va a llevar siempre a depresión. Una ansiedad no manejada va a llevar a depresión. Ojo, ojito con ustedes mismos, lo dejo ahí sobre la mesa, porque los médicos generalmente somos muy ansiosos. Nos forman así, hacer las cosas bien, y cuando nos frustramos, entramos en tristeza. El insomnio como un signo también, la alteración del pensamiento, ¿no? Esto también lo he visto. Hay incluso psicosis por depresión que mejoran solamente con tratamiento antidepresivo, alteraciones somáticas del cuerpo, ¿no? No solamente que tienen que ver con el peso, sino con la cefalea, con el dolor de barriga, con el colon irritable, etcétera. Alteración del comportamiento, aislamiento, mucho aislamiento en el adolescente, mucha conducta evitativa, ¿no? De no querer confrontar con nadie, de estar muy irritable también, ¿no? El apetito puede subir o bajar, y por lo tanto también el peso puede subir o bajar, pérdida del placer, excesivo sentimiento de culpa. A mí me llama mucho la atención porque yo comencé a preguntar, ¿y te sientes culpable? Y me dicen, sí. ¿Y de qué te sientes culpable? Le digo, de lo que mi mamá para llorando, de lo que mi papá discute con mi mamá, o de lo que están tristes, etcétera, ¿no? Y el pensamiento suicida, colegas, no duden en preguntar. Entrénense, ¿no? A preguntar, ¿estás muy triste? Sí. ¿Y alguna vez has pensado en morir? Sí, doctora, ¿no? ¿Has pensado en el suicidio? Pregúntenlo, porque también se van a sorprender las veces que el paciente les va a decir sí. Y disminución de la energía, ¿no? De las ganas de hacer. En adolescentes, el cuadro debe durar mínimo 2 semanas, ¿ya? Para llamar depresión. Y yo he puesto la primera irritable porque así está. No es, o sea, si bien uno espera a un chico que venga cabizbajo, arrastrando los pies, no. Suelen venir muy renegones, muy irritables, muy intolerantes, ¿no? Lo que dirían los padres, muy malcriados, ¿no? Muy irritables, no soportan nada. Importante siempre buscar en ellos la tristeza, el retraimiento o la irritabilidad, como dice acá. Aparte de estos 2 síntomas importantes, 3 más de los que están acá abajo, ¿no? Si tiene irritabilidad y un poco de tristeza, y se puede sumar la falta y pérdida de peso, falta de apetito, o un aumento de apetito y aumento de peso, obviamente, una falta de energía, ¿no? Una pérdida de interés a las actividades, ¿no? Mis adolescentes, por ejemplo, lo que hacen es ya no quieren ir a jugar fútbol, ya no quieren, digamos, salir de la casa, ¿no? Yo tengo adolescentes y parte del proceso, obviamente, es que no les guste mucho la higiene, pero ya cuando tú le ves sumamente deteriorado, esos cuidados generales también sospéchalo. Tendencia a descalificarse, ¿no? Yo no soy bueno para nada. Así te lo dicen, ¿no? Así te lo dicen. Yo me quedé sorprendida de esta chiquita que quiere ser médica porque ella ocupa primer puesto en su salón, la que les estoy comentando que le he visto el viernes, ¿no? Ocupa el primer puesto y me dice, yo no sirvo para nada, ¿no?
no, no, soy fea, también me dice, soy fea, ¿no? Doctora, soy fea. Y la verdad que no. Y estaba desmistificando para las que somos médicas que no necesariamente las médicas son feas. No, le digo, no eres fea, pero bueno, es esa tendencia a descalificarse, ¿no? Ha bajado sus notas, disminuye su concentración y un pensamiento recurrente de muerte o de suicidio. El diagnóstico de depresión y desórdenes psiquiátricos solo debe realizarse en un contexto de un examen clínico completo, ¿no? Y buscar alguna comorbilidad, sí, colegas. Y por eso es que no se olviden, no se olviden que yo siempre les he dicho que en la atención integral hay una serie de análisis que pueden pedir de forma gratuita a sus pacientes, que así está contemplado. Obviamente también hay que buscar patología que pueda explicarte esta falta de motivación, un hipotiroidismo, qué sé yo, alguna enfermedad infecciosa que también lo tiene así decaído, ¿no? Algo que nos puede estar manifestando, una enfermedad de fondo, esta falta de ánimo o de querer hacer las cosas. Siempre hay que buscar patología orgánica, siempre. Y para eso, no olvidar que tenemos un paquete ya mínimo, ¿no? Mínimo, y que ustedes la pueden agregar según la patología que están sospechando. Y según el CIE-10, como les dije, yo no me voy a detener acá, pero acá lo traigo porque es inevitable, ¿no? Ponerlo porque es como se hace el diagnóstico de un episodio depresivo. Si el paciente tiene un humor depresivo, una pérdida de capacidad de interesarse, anedonia, disminución de la vitalidad con relación a sus actividades, un cansancio exagerado, ¿no? Las mamás dicen, ¿no? Está durmiendo, doctora, todo el día. Como está en la adolescencia, dicen, no, 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 ojito, ojito, no todo es adolescencia, ¿no? Como está en la adolescencia, doctora, para durmiendo todo el día. Pérdida de la confianza en sí mismo, sentimientos de inferioridad. Doctora, soy fea, como les comentaba, me dice mi paciente, soy fea, no me sale nada bien, fracaso en todo, ¿no? Pensamientos de culpa, de ser un inútil, insomnio o hipersomnia, hiporexia o hiperexia, pensamientos y actos suicidas. Oigan, cuando dice yo me quedo, qué pena que no estamos haciendo todavía presencial, pero el consultorio de adolescentes tiene siempre un biombo. Es así, tiene un biombo porque ya les he dicho, el examen clínico es, a veces poco les moviliza su pudor, entonces hay que ser de lo más confidencial y también respetuoso al adolescente. Entonces, cuando yo me acerco a examinar detrás del biombo, a veces veo, ¿no? Veo cicatrices en los bracitos, ¿no? Se han autolesionado, es muy frecuente, déjeme decirle, y no solamente en mujeres, sino también en varones. O se han arrancado el pelito, ¿no? Se arrancan los pelos, o se comen las uñas hasta sangrar, ¿no? O se sacan conejitos hasta hacerse daño, ¿no? O sea, o los varones lo que hacen, golpean la pared, ¿no? Se autolesionan así, se golpean ellos mismos también. Entonces, hay que estar atentos y en ese examen clínico cercano, como siempre, cuando tú te acercas, puedes hurgar si este paciente está teniendo algún acto, no necesariamente suicida, pero sí tal vez de autodaño, y ahí le puedes preguntar también sobre la idea suicida. Recuerden que es una de las condiciones para romper la confidencialidad. Si a mí me lo diría detrás del biombo, yo no tengo ningún reparo de pasar luego al padre y decirle que es lo que me ha comentado su hijo. Tiene la duración de 2 semanas, ¿no? Acá nomás les voy a dejar, no lo voy a volver a leer, pero viene a ser los síntomas que tiene el adolescente ya, ¿no? En el adolescente, obviamente, interesan los deportes, videojuegos. Acá yo estoy un poco complicada porque lo que suelen hacer es más bien internarse en el cuarto y estar 5, 6, 7 horas con videojuegos, ¿eh? Doctores, se lo dicen sin mayor reparo, 8 horas pasan a veces en el videojuego.
8 horas te lo dicen, ¿no? Desde que llegan al colegio hasta las 12, 1, salen solamente para recoger un poco de alimentos y después siguen ahí, ¿no? Fracaso en el aumento de peso, como normalmente se espera, ya sea en anorexia o bulimia, quejas frecuentes de enfermedades físicas, dolor de cabeza, de abdomen, ya lo hemos dicho. Esto debe estar por lo menos 2 semanas. No quieren ir al colegio, hablan de huir de la casa, sí, también hablan de huir o ya lo han intentado, aburridos, ¿no? Este aburrimiento que también es muy frecuente en el adolescente, pero acá es persistente, ¿no? Pregunta a cualquier adolescente si estoy aburrido, te va a decir. Siempre van a estar aburridos. Y cuando entran a la consulta, siempre me dicen estoy aburrido porque han estado en sala de espera por lo menos media hora, algo así. Sí, doctor, estoy aburrido, ¿no? Pero esto es muy persistente, ¿no? Ha bajado sus calificaciones, eso también para mí siempre les diré, el bajo rendimiento escolar o ojito, ha bajado su rendimiento o ideas y comportamientos suicidas. En el diagnóstico de diferencial hay que buscar algo, pues, físico que nos esté explicando, ¿no? Algo incapacitante que pueda requerir, pues, una intervención. No se olviden, como les digo, siempre de buscar una patología. Pero la depresión, también no se olviden, como les acabo de comentar, también es humana, ¿no? O sea, no todo pues es un cuadro de depresión, es humano ponernos triste ante una situación, ¿no? O sea, en épocas de COVID, muchos de nuestros adolescentes han perdido seres muy cercanos, sus padres, sus abuelos que los criaron, sus hermanos, etcétera, y eso pues ha generado tristeza, también han perdido pues la libertad de jugar, de salir. Ha habido tantas pérdidas, doctores, con la pandemia para ellos, no solamente por la enfermedad per se, sino también por el contexto de aislamiento, ¿no? Han perdido la fiesta de promoción, han perdido el viaje de promoción, han perdido los campamentos, han perdido un montón de cosas, ¿no? Y la disfunción social ocupacional o un nivel elevado de angustia o ansiedad distingue la depresión de la tristeza transitoria, que es una consecuencia de la vida normal. Ya les digo, ya sea el tiempo o la intensidad de esta tristeza. También, pues, si ha habido una tristeza porque, digamos, pues perdió la U, ¿no? Y él es de la U, tampoco es pues para hacer un tema muy mayor, ¿no? Está bien que estés triste, pero no un grande. O sea, la intensidad también es importante. Ahí están los exámenes auxiliares, hay que pedir análisis, ya les he dicho, según las sospechas. Yo siempre pienso en hipotiroidismo porque suelen debutar en esta etapa. También piensen en las enfermedades inmunológicas tipo lupus, también cursan con depresión y también son muy frecuentes de debutar en esta etapa, así que los análisis son importantes. Y entre las pruebas que suelo hacer yo, no son nada, está dentro del paquete también de atención integral, es el SQR, que te dice si este paciente más de 9 ítems positivos es un caso de depresión, y también trabajo con la escala de depresión de Hamilton, que te ayuda también a definir si estamos ante una depresión leve, moderada o severa, ¿no? Entre las medidas generales preventivas, doctores, es trabajar lo que siempre les he dicho, las habilidades sociales. Como médicos generales, no necesitas ser un médico de adolescentes para poder desarrollar habilidades sociales. Y entre ellas, la más importante es la comunicación. Las habilidades sociales son autoestima, que la tiene el hábil, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, ¿no? La actividad física, colegas, es sumamente importante en el adolescente. Tengo hartas experiencias de que ya yo estaba por mandarle al psiquiatra y el paciente motivándole a hacer actividad física y desarrollando habilidades sociales no fueron necesarios, superaron la etapa y están ahorita desarrollándose muy bien. ¿Qué actividad? Cualquier actividad, cualquier actividad. Es difícil motivarles y sobre todo en la pandemia no había espacios, doctor, de cómo decirle, anda a nadar, anda a jugar fútbol, anda a jugar básquet, ¿no? Nos quedamos solamente limitados en actividades dentro de la casa, pero han surtido efecto. Ponían sus videos de baile, sus videos
de ejercicios, ¿no? O saltaban soga, subían escaleras, etcétera, y nos ha ido bien. La actividad física es importante. Hábitos saludables, alimentación saludable, descanso, sueño reparador, hábitos, ¿no? Horarios que tienen que cumplir, amortiguar los factores familiares que están siendo importantes, doctor. Trabajen con adolescentes, tienen que trabajar con la familia, es importantísimo. De nada les va a ayudar mucho solamente enfocarse en el joven si no trabajan la violencia familiar, si no trabajan la negligencia, el padre autoritario, la madre deprimida, etcétera, un montón de factores familiares que pueden estar ayudando a que este adolescente perpetúe el cuadro, ¿no? Y también en la comunidad, cuando sean columnistas, pueden trabajar en esas zonas, ¿no? Y generar espacios para trabajar con adolescentes. Y la terapia medicamentosa, que déjenme decirles que yo sí la utilizo porque mi especialidad lo permite, y también a ustedes cuando sean generales hay una norma técnica de salud mental que permite comenzar la medicación y luego pasar al médico psiquiatra según el caso individual, les va a ir bien. El problema de nuestro país es que son muy poquitos los psiquiatras, escasísimos son, es casi una especialidad con muy pobres número de médicos de la especialidad de psiquiatría, y de la psiquiatría infanto-juvenil es peor, ¿no? También son muy poquitos. Entonces, si usted está pues haciendo serums, qué sé yo, en Andahuaylas, en Cajamarca, pedirle a esta pobre mamá que vaya a ver a un psiquiatra va a ser bien complicado. Así que acá hay que afinar bien el diagnóstico, usar intensamente las medidas preventivas y de promoción de salud y tratar de evitar al máximo que el paciente pase a una etapa donde ya necesitaría esta depresión moderada, severa, un tratamiento medicamentoso. El pronóstico va a depender mucho de a qué edad comenzó. Hay niños deprimidos, doctores, que no los diagnostican. Hay niños ansiosos que llegan a la depresión muy tempranamente. Existe la enfermedad en la pediatría general y en la adolescencia con mayor razón. Es un grupo etario proclive a hacer esta enfermedad. ¿Qué tiempo dura? ¿Qué tiempo me demoré, no? Como les digo, tengo, a ver, hoy día, justo antes que ustedes entren, una mamá que me decía, creo que desde cuarto, tercero de primaria, comienza el problema y recién me busca. Tiene 16 años, no me acuerdo, era una llamada telefónica, pero por lo menos tiene 5 años con problemas. Hospitalizaciones previas, historia familiar positiva. Muchas de las veces que me he atrevido yo a comenzar medicación, a pesar que el adolescente tiene solo una depresión moderada que puede ceder a un trabajo de intervención mía, he tenido que comenzar terapia porque ahí la tía se suicidó, la hermana tenía depresión crónica, la mamá hizo una depresión postparto, etcétera, que te hace que el pronóstico sea más difícil, ¿no? El mal pronóstico obviamente lo da una mala respuesta al tratamiento, y esto no se debe a veces porque el paciente no respondió bien, sino porque no hay continuidad. Van a ver ustedes, la norma técnica dice, si uno comienza tratamiento, mínimo 2 años, ¿no? Y obviamente muchos lo dejan a veces al tercer mes, ¿no? Separación del padre, ¿no? Es también separación de los padres, porque son adolescentes. Recuerden ustedes que dependen de ellos, incluso para la compra, ¿no? La alta dependencia, ¿no? Un adolescente que no logró su autonomía, que ya lo hemos dicho, es parte del proceso, su independencia esperada, es también con un mal pronóstico y de clase social baja. Esta data no es mía, es del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Tenemos una guía de manejo de adolescentes y niños con depresión en la cual todos hemos intervenido, y estas son las láminas que he sacado de esa guía, porque me ayuda a mí a poder darles un consenso entre médicos pediatras de adolescentes y el psiquiatra. No olviden, doctores, que el 15
10% de los deprimidos intenta el suicidio. De ahí la importancia. Intenta, como vuelvo a decir, o fallece su paciente, doctor, o queda con un daño que perpetúa, no sé si es la palabra, o que disminuye tremendamente su calidad de vida. ¿Por qué el adolescente es predilecto o es un grupo de mayor riesgo? Por la falta de desarrollo de la corteza prefrontal, que ya le hemos dicho, no hay un freno, es un carro nuevo sin freno, les dije, es así. No tienen la forma de planificar o de pensar y pasan al acto. Pasa al acto inmediatamente. Es impulsivo, ¿no? Es egocentrista. No, nadie se da cuenta de mí y listo, ¿no? Y tiene una autoestima muy, muy lábil, ¿no? Y eso es característica, ni siquiera es por una patología. El adolescente es así, por eso que es muy... hay que temer, ¿no?, que llegue a estos temas rápidamente. Y ustedes lo deben haber visto en los periódicos, en las noticias, ¿no? El suicidio adolescente es bien frecuente. La otra vez leíamos de un adolescente de 10 años, ¿no? Tempranamente se suicidan. Y hemos también escuchado las causas a veces. En estas fechas que se vienen ya, fin de año escolar, para mí son de las de temer, ¿no? El fracaso en los estudios es una alta razón también de intentos suicidios en adolescentes. Recordar que es un trastorno frecuente, ya creo es la última lámina, doctores, es un trastorno muy frecuente. El cuidado tiene que ser integral al adolescente, la familia y comunidad para que ustedes puedan prevenir. Observar el curso de vida. Si usted no lo diagnostica, va a pasar a la siguiente etapa ya con una depresión de más años y con una calidad ya aminorada y con un trabajo mayor para el siguiente colega. La prevención debe ser de los factores de riesgo, ¿no? Como en el caso de Carlos, que es el paciente que presenté inicialmente, tenía tantos factores de riesgo, hay que aminorarlos, hay que promover factores protectores con familias funcionales, con buenas habilidades sociales, eso ustedes lo pueden hacer, y recuerden, colegas, que a veces esa oportunidad fue la única que tuvieron para intervenir y evitar que este adolescente se suicide o que su calidad de vida se enturbie. Una única oportunidad que nos da a veces el adolescente, porque el adolescente no es fácil de venir a consulta. Créanme que no, es la población muy desatendida, tanto por los padres como nosotros mismos. Ya les he explicado muchas veces, los que hacemos la especialidad somos muy poquitos y los mismos pediatras a veces no se motivan a ver adolescentes. Entonces es una población muy despreocupada por todos, hasta por las mismas políticas públicas. Así que hay que estar atentos ustedes que de alguna manera se están formando en la pediatría con pediatría de adolescente, en estar atentos porque puede ser la única oportunidad de este paciente. Muchas gracias, doctores. No sé si hay alguna pregunta, estoy para contestarles, o si no, doy por 31 a 31 alumnos, incluyéndome yo. Están todos, ya lo vi. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran acotar. Bien, entonces doy por terminada la clase y mañana nos vemos a la misma hora para el desarrollo del seminario. Muchas gracias, doctores. Gracias. Estefi, todos están, ¿verdad? ¿Sí? Doctora, ya están todos los alumnos. Sí. Martínez, ¿querías hacer alguna pregunta? Ya sea del seminario, de lo que desees. No, me pareció. No, doctora. Ah, ok, entonces nos despedimos. Chao, doctores. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias.